Después de que Yoshi conociera al cazador y a Queen, fue en busca de más supervivientes por la zona, por ese lugar extraño que no conocía, y en efecto encontró lo que viene siendo pues otro lugar habitado por alguien. Me llamo Compi y soy una persona de los dinosaurios. La persona que habita en esa aldea se llama Compi el dinosaurio, o así se hace llamar. Es el amante de los dinosaurios y tiene una familia de dinosaurio. En cambio, enseñó una cosa a la reina de Dragontopia, algo muy sospechoso venido del volcán. Pues allá de este mundo me he interesado muchísimo en la tecnología del año todo y también en los dioses corruptos que están en, en este mundo porque cuál es la razón por la que se ponen tan violentos y esta cosa tan amarilla que tienen. Como corrupción, diría. Sí, aunque si tiene esta corrupción me pregunto, ¿por qué esta corrupción no se ha ido por el resto del mundo? Aunque bueno, el cazador me ha dicho que también es un científico que crea dinoaberrantes. Y esas criaturas que se ven, pues tenían corrupción. Según se veía, tenían corrupción por encima de estas criaturas y algo las ha corrompido. Aunque la reina de Dragontopia sabía que el cazador, pues, hacía cosas así, ¿no? Así que, ¿será él el culpable sobre esto? ¿Quién ha hecho todas estas criaturas que tuviesen esa corrupción? ¿O sería otro fenómeno? No se sabe. Pronto lo sabremos. Pero el día de hoy toca lo que viene siendo la reunión para saber cómo ir a la isla para combatir contra los bosses. Así que vamos a ver cómo va esa reunión, porque la verdad es algo muy interesante de ver. Así que, ¿qué pasará en la reunión? ¿Qué se hablará? Lo sabremos a continuación. Bueno, hoy es el día de la reunión y bueno, tenemos que esperar a los que esto, ¿no? A los que invitamos, ¿no? Me leéis al cazador, a esa tal Queen y a Compi. Vamos a ver, vamos a ir a la puerta. Tú, Meleix, quédate ahí. Que ya voy yo solita a vigilar si vienen los invitados. Así que bueno, hoy toca la reunión, tenemos que planear cosas y a ver qué tal sale la reunión. A ver si no hay bajas hoy. Así que bueno, voy a esperarlos por aquí y mientras vayan llegando, que se pongan por aquí. Y si tienen alguna criatura, que los aparquen por aquí, que hay demasiado espacio. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué tal. A ver cuando vienen y a ver lo que tardan. Madre mía, a ver. Vaya, parece que ya ha llegado alguien por aquí. Vaya, es el cazador. Hola, cazador. Hola, Reina Dragón. ¿Cómo has estado? Pues la verdad, bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Todo bien? Yo he estado haciendo experimentos. Bien. Puedes apagar tu Eh, dragón en esta esquina de ahí. Y ya puedes entrar adentro y te sientas en uno de los bancos de mi sala del trono. Está bien. Rodrax, espérame acá afuera. Bueno, faltan dos invitados. A ver si llegan. Así es. Pues bueno, como verás, no he estado perdiendo el tiempo. Eso está bien. No perder el tiempo. Así que bueno, Ese, ya puedes pasar para adentro. espero que los demás no se tarden. Eso esperemos. Ahí llega Compi. Hola, señor Compi.
¿Y Soul, con quien entra en escena? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. ¿Puedes aparcar tu marihuana, creo que se llamaba esta criatura? Apárcala allá al lado Bueno, eso. y entra en el castillo y siéntate en un banco en mi sala del trono. Bien, y falta Queen. No sé si vendrá, pero ya tiene que estar aquí esa bruja. Pero bueno, parece que no viene. Pues parece que no llega a Queen. Llevo aquí esperando bastante rato y no llega. Bueno, vamos a ver si mis invitados están sentados. Vamos allá. ¿Quién eres tú? Soy Compi, amante de los dinosaurios. ¿Tú quién eres? Yo soy el cazador. Así que el cazador, ya veo. Un nombre interesante, por decirlo menos. Y este de mi lado es Voragino Omega. Por aquí no me va. Línea dragón. Soy un cazarrecompensas y un científico. Un científico. Me suena a recordar que la línea dragón yo soy científico. Así es que te han hablado de mí. Interesante. Según me decía, tenías también unas máquinas bastante ¿no? Así es. Yo mismo creé esas máquinas. Ya veo. Y esto, ¿tú sabes sobre sobre los extraños dinos con corrupción amarilla que están en la isla Volcán? Oh, sí, los he visto. Los has visto. ¿Y tú estás detrás de... Tal vez yo creé algunos, pero esos corruptos yo no los creo. Vale, así que no tienen nada que ver conmigo. Eso da más misterios, porque los tengo en mi base estudiando y no sé exactamente de dónde provienen. Ah, Y también me genera la pregunta, la corrupción no está en el resto del mapa y solo está específicamente en la isla de Volcán. así es que tú también investigas ese tipo de cosas. Sí. Podríamos intercambiar ADN en algún momento. Está bien. Que digamos que me encontré un espécimen muy interesante. ¿Así? ¿Qué espécimen? Es un dinosaurio fantasma. No sé si tú los has visto. Dinosaurios fantasmas. De estos no he visto. En alguna ocasión te lo podría mostrar. Me gustaría que me muestres. A ver si también te interesa investigar ese espécimen. Estaría bien. Por lo que he visto no aparecen muchos por este mundo. Así es que aproveché de llevármelo a mi base. Interesante. Bueno, parece que Queen no quiere venir, o yo qué sé, o no sé dónde está esa bruja. Pero se va a perder la reunión. Veamos. A ver. Sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Para los jefes hiciste. Por supuesto. Bien, pues por lo que he visto, no tenemos nada para ir a esa isla de momento. No tenemos nada, así que espero que no sea tan complicado acceder por nos y encontremos algo pronto. Mm. Tal vez ustedes no tengan forma de ir, pero yo,
conozco unos métodos. ¿Sí? ¿Tienes un método? Si lo conoces, comparte esa información, señor cazador. Oh, esa información no la comparto con cualquiera, Reina Dragón. Si la quieres saber, tendrás que ir a mi base. Tendrás que ir sola. No confío en ese tal compi para que la sepa. Así es que te esperaré en mi base después. De acuerdo. Pues nos veremos en tu base. Pero ya sabéis que esos bosses no van a ser fáciles, ¿verdad? Eso lo sé. Yo sé. Suficiente, no sé. Yo sé que son fuertes y hay que prepararse bien. Espero que vosotros sí estéis preparados. Yo no soy un cualquiera. Me estuve preparando todos estos días. En este caso, espero que mis dinosaurios sean suficientemente fuertes como para matar a esos jefes. Eso está bien. Y con mis dinosaurios genéticamente modificados, les aseguro que vamos a vencer a esos bosses. Yo tengo un montón de Acrocanthosaurus para... Al menos veo Y que he cogido buenos aliados. Y vamos a poder contra los bosses, esperemos. Y además, yo también tengo mis cositas preparadas. oh, Genial. Reina, tú no te imaginas lo que yo voy a llevar. Pues ya me enseñarás tus cositas que tendrás, claro. Y bueno, aquí falta alguien. Cazador, ¿sabes algo de esa tal Queen? De hecho, no sé nada de él. Es que es muy raro que no haya venido. Le envió la carta como vosotros dos, que os envió una carta. Sí. Y aún así, no ha aparecido. A lo mejor no quiere venir, o se ha cobardado, o me está teniendo una trampa. Yo ni siquiera sé quién es Queen, así que no puedo... No me sorprendería que se haya cobardado. Después de todo, la conozco mejor de lo que crees, Reina. A mí esa tal Queen algo sospechoso tiene. Y no me ha caído muy bien desde que la conocí, la verdad. Así que es sospechoso. Muy sospechosa, sí. La verdad que sí. No es de fiar. Eso es una advertencia. Es que apareció de golpe y no dijo nada, la verdad. Así que... Supuestamente éramos 4, pero al final... Supuestamente éramos 4, pero al final tenemos 3. Además he visto que subestima demasiado a la gente que tiene alrededor. Esa va a ser su perdición. Sí, eso vi, que no es algo que se cree mejor que nadie. Es como si de eso me vino que tenía un ejército de no sé qué, y la verdad que bueno. Y bueno, ya veremos cómo llegar a la isla. Pronto iremos, así que preparamos bien porque prontito estaremos por allí. Y esa tal Queen ya la cogeré por banda y ya hablaré con ella. Me parece. Genial. Mientras tanto, iré fortaleciendo a mis Acrocanthosaurus. Está bien. Eso sí, si tenéis algo interesante y me queréis compartir algo, algún dato interesante, solo decírmelo. Vale. Reina, Dime. Solo tú tienes que seguir estas indicaciones. Es para encontrar mi base. Si eres tan buena rastreadora, no creo que te tardes demasiado. De acuerdo. Pero si queréis decirme las solas mejor, que Compi no lo sepa. Si no queréis que Compi lo sepa, pues me lo dices sí ya, a solas. Está bien. Pero espero que estés preparada para lo que verás en mi base. Estoy siempre preparada, no te preocupes, señor cazador. Y usted, Compi, sé dónde vive y vi aquellos engendros de color amarillo. Y no sé si cazador tenía algo que ver, pero eso ya se preguntaré. El cazador dijo que no estaba detrás de estos engendros amarillos. Vale, entonces no son suyos.
Pues No, habrá que estudiarlos. pero Así que, sí. compi, ese estudio te lo dejo a ti para que investigues. Entendido. Ahora sí, necesito hablar algo importante contigo a solas, reina. Muy bien. Pues ahora, cuando acabamos la reunión, hablamos. Y la verdad no hay mucho más que Bueno, decir. La verdad, esto de los bosses es algo muy importante, ya sabéis. Para hacernos más fuertes. muy bien. Así que de momento hemos acabado esta reunión. Si tenemos que hablar de nuevo, os convocaré de nuevo. Pero de momento esto es todo. Espero que haya estado todo entendido y no haya ninguna pregunta. Bueno, si tenéis alguna pregunta, Yo de momento no tengo muchas preguntas, nada más. No tengo muchas preguntas, mucho más que es de esto, de qué manera íbamos a esta isla. de acuerdo. ¿Y tu cazador? Yo no tengo ninguna pregunta, solo tengo Muy bien, información. muy bien. Entonces, por el momento ya hemos acabado. Así que bueno, a Queen ya la cogería por banda otro día. Así que bueno, ya podéis ir saliendo con tranquilidad por la puerta y podéis ir a vuestra base. Eso sí, cazador, si queréis hablar conmigo, esperad aquí. Por, por Compi, supuesto. compi, Vale, tú bueno, cuídate y ves con cuidado, ¿vale? Si descubres algo más, ya sabes, dímelo. entendido. Que os vaya bien a ambos. Hasta la próxima. Igualmente, nos vemos. Adiós. Bueno, reina, Sí, primero que nada te voy a decir el acertijo. de acuerdo, estoy lista. Dime cuando quieras. Tienes que ir a una playa de lava y y ahí en el fondo marino vas a En el fo- encontrar tu O objetivo. sea, o sea, tu base está en el fondo marino. Así es. Bueno, tendré que prepararme bien si quiero encontrar tu base. Y en mi base te voy a decir cómo ir a otros mundos. Esa información va a ser muy buena, así que está perfecto. Eso sí hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa te preocupa? Bueno, dos cosas. Una es de un experimento que hice que se me salió de las manos y ahora está por todo el mundo. Y se ha estado reproduciendo naturalmente por el mapa. Así que una cosa fallida, un experimento fallido. No fue un experimento fallido, salió como yo quería, pero se me descontroló y escapó. Bueno, pues tendremos que neutralizarlo, ¿no? Oh, no, 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 no. No te equivoques. Lo que yo quiero es recuperarlo. Ah, de acuerdo. Y yo tengo un compañero que no llegó junto conmigo a este mundo. Un compañero nuevo. Solo que durante el viaje dimensional ocurrió una falla y terminó en otro mundo desconocido. Así Y que no he podido falló el teleport, por así decirlo. Alguien lo saboteó, más que nada. Está bien. Y desde entonces no he sabido nada de él. Pues cuando llegue tu amigo, pues me lo presentarás seguramente, ¿no? No te preocupes, yo te lo presentaré. Eso sí, él no es como yo. Muy bien. Pues cuando llegue, pues me dices y lo hablamos. Ahora después iré a tu Así base, en unas horas iré a tu base y vale, me dirás cositas de esas cosas. Así es. Bueno, reina, te esperaré en mi base. Muy bien. Pues Ojalá y puedas encontrarlo. bien, cazador, pues nos vemos en unas horas. Yo me retiro con tu permiso. De acuerdo.
Pues bueno, ya se han ido ambos y esa tal Queen no ha venido. Ay, ¿dónde estará esa Queen tan chula y al final no ha venido? La verdad. Pero bueno, si no sabe estar a la hora, pues se lo pierde. Es lo que se tiene. Ya hablaré con ella en algún momento. Y bueno, de momento voy a ver cómo llego ahora a la base del cazador. Tengo que llegar. A Mereis no puedo llevarla porque ella no puede bajo el agua. Así que tocará coger un Glaucus. Así que bueno, prepararé un Glaucus para ir a su base y a ver qué me tiene listo. Mereis, vigila el trono. Voy a preparar cositas que necesito. Bueno, a ver, ¿dónde estará la cueva de el cazador? Aquí está el volcán. Y demás. ¿Y ese rugido será Queen? Vamos a verlo. Veamos si es la Queen que ha llegado. Pues sí. Queen, has llegado un poco tarde a la reunión, la verdad. Yo te envié el horario, pero parece que no has podido venir por algo, ¿no? ¿Ha pasado algo? Digamos que estuve averiguando algunas ciertas, ¿cómo se podría decir? Anomalías que he encontrado. Anomalías. Qué raro eso, ¿no? Pues sí, estuve vagando por el mapa viendo que había nuevo y al parecer hay una especie de nativos, pero son bastante hostiles. ¿Y a qué reunión, si se podría saber? Pues la reunión que hemos hablado de para ir a la isla. Para ir a derrotar los bosses. O ya te habías olvidado de eso. No sabía Sí, que bueno, había alguna reunión. Quizás pues yo te se me olvidó. envié el horario. Pasa que, claro, a lo mejor no estabas en tu casa y no has recibido nada. Pues no estaba en mi casa. No estaba. Pues eso explica por qué no has venido, la verdad. Pero, bueno, te hago un resumen. Mira, tenemos que ir a derrotar los bosses, eso lo sabes. Sí. Y bueno, tenemos que saber la forma de ir a lo que viene siendo a la isla, pero no sabemos cómo. Aunque el cazador sabe cómo ir. Y bueno, él nos va a guiar hacia la isla, pero no sabemos cómo todavía. Así que me tocará hablar con él y me enseñará cómo. Y ya cuando lo sepa, lo compartiré con vosotros. Eso es lo que hemos hablado, más o menos. Es un resumen cortito. Vale. Interesante. Así que la siguiente vez, por favor, esté más atenta, señora Queen, porque si no te vas a perder todo. Y no te vas a enterar de nada. Estaré más atento a los acontecimientos que sucederán. Muy bien, así me gusta. Por cierto, una consulta. ¿Tú eres la Queen mala o Queen buena? Esa información no la puedo revelar. De acuerdo. La verdad es que tu comportamiento me parece un poquito raro. Solamente. No se preocupe. Soy así. Muy bien. Y por alguna casualidad no sabe dónde vive, dónde se habrá mudado. Cazador porque había su primera base, pero estaba en ruinas. No había nada. No lo sé. Me ha invitado a su nueva base, pero no sé dónde está todavía. Así que no puedo decir dónde vive exactamente. Solo me ha dado una pista y nada más. ¿Cuál es esa pista?
No se lo voy a decir para no facilitar las cosas y ya cuando sepa dónde vive, te lo diré exactamente dónde es. No puedo revelar esa información, lo siento. Muy bien. Pues entonces la buscaré yo por mi cuenta. Pues eso es lo que estamos buscando todos. Por nuestra cuenta buscamos cositas. Así que la próxima vez seguramente nos vamos a reunir para ir a la isla ya, con lo que nos diga el cazador. Así que ya sabe, señora Queen, lo que tiene que hacer. Muy bien. Así que si te apetece a casita, ya puedes ir o lo que esté haciendo. Muy bien. Seguiré buscando ese objeto que me hace falta. De acuerdo. Pues nos vamos viendo, Queen. Ya hablaremos en otro momento. Igualmente. Vámonos, borrasca. Bueno, parece que esa tal Queen esconde algo. No sé qué. Pero algo esconde. Así que habrá que descubrirlo. Tendré que ir algún día a su base y mirar qué está haciendo porque esta tal Queen... de verdad, algo esconde. No sé qué, pero algo esconde. Bueno, me voy a preparar ahora sí para ir a la base del cazador para ver qué me quiere enseñar. Y para ver si me enseña cómo ir a lo que viene siendo a la isla. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.